Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra de la Cruz y estoy acompañada de Encarni Benítez. Estamos aquí reunidas porque queremos hacer una charla, le quiero hacer una entrevista a Encarni sobre el Ho'oponopono. Entonces, antes de nada quisiera presentarme. Yo me considero ciudadana del mundo y pues me dedico a ser, que ya es bastante. Definiendo ser como una forma de vivir en la que te guías por tu intuición y en la que, según el sistema de vida tradicional impuesto por los poderes fácticos oscuros, es la forma de vivir en la cuerda floja, en el abismo entre el confort, la seguridad y la incertidumbre. Así que pues estoy con Encarni para mantener la charla sobre Ho'oponopono, que es una técnica ancestral hawaiana recuperada en el siglo XX por Marikawena Pukui, que dedicó gran parte de su vida a preservar la cultura y las tradiciones de su isla, de Hawái. Antes de empezar, quiero decir algo que considero muy importante. Quiero dar un apunte sobre el término conocido como New Age. Término que se está desvirtuando por el interés de los poderes fácticos oscuros que pretenden continuar con su hegemonía sobre el ser humano, con su manipulación mental y su control total sobre la realidad en la que vivimos. La New Age en realidad es el despertar del ser humano. En estos tiempos, y sobre todo desde el 21 de diciembre de 2012, el centro de la galaxia o Alción se dice que está emitiendo rayos sincronizadores cargados de energías muy potentes, de una luz crística, los cuales están afectando a todas las formas de vida orgánicas, con particular que son somatizadoras de la luz. Cada ser humano, en un nivel mayor o menor, está recibiendo esta energía y, en función a la onda vibracional en la que se encuentre, sintetizará mejor esta información o, del contrario, se verán sometidos y sometidas a pruebas muy duras para elevar dicha vibración. Habrá personas que logren sintonizar y, por desgracia, habrá otras que sufrirán bastante por no entender el proceso y no poder alcanzar esos niveles vibratorios. Es por eso que Encarni y yo estamos aquí. Vamos a dar a conocer sobre esta técnica que puede ayudar mucho a aquellas personas que les cuesta elevar su vibración por diversos motivos, relacionados siempre con los sentimientos negativos. Por último, deciros que, por favor, no creáis en nada ni nadie que no sea vuestra intuición, pero a la vez no os neguéis a las herramientas que vuestra realidad, a través de vuestra intuición, os envíe. A cada uno le llegarán las necesarias, de acuerdo a sus niveles energéticos y de patrones culturales, para utilizarlas y elevar su vibración. Dicho esto, os presento, como os he presentado antes, a Encarni Benítez. Ella es también otra ciudadana del mundo, muy luchadora, que también se dedica a ser, porque también ha trabajado en muchos sitios. Y pues hoy día Encarni vive de acuerdo a su elevación de conciencia, gracias, entre otras muchas, a la técnica del Ho'oponopono. Hola, buenas tardes, Encarni. Buenas tardes, Sandra. Es un placer poder charlar contigo. Igualmente. Desde que te conocí en el curso de Reiki Amplificado, no paras de sorprenderme por tu gran potencial energético y, por supuesto, por tu gran fortaleza y positividad frente a la vida. Muchas gracias, guapa. Antes de comenzar, querida Encarni, voy a dar una introducción, ¿vale? No muy larga, sobre la historia y la llegada del Ho'oponopono a nuestra actualidad. Como he dicho antes, Marikawena Pukui dedicó su vida a recopilar todos los textos escritos sobre esta técnica. Ella nació en 1895 y falleció en 1986 a la edad de 93 años. Mary era descendiente de una respetada kahuna, la Pau Kahea, sanadora a través de las palabras, significa. Mary fue docente durante la primera etapa de su vida, hasta que en 1935 ingresó en el Museo Bishop de Honolulu como emérita asociada en la cultura hawaiana. Es autora y coautora de más de 50 libros que son
son un inestimable recurso bibliográfico para profundizar sobre el Ho'oponopono y las costumbres y tradiciones hawaianas. Si estáis interesados, podéis buscar información en internet. La descripción más básica que utiliza Mary sobre esta técnica es la siguiente. Ho'oponopono es un medio para restablecer las buenas relaciones entre los miembros de una misma familia, así como entre las familias y sus espíritus ancestrales. Esto puede sonar un poquito chapado a la antigua, porque estamos hablando de alguien bastante mayor que utilizaba esta técnica, porque las familias en aquella época eran muy amplias y solían vivir todos los miembros bajo el mismo techo, por lo que utilizaban esta técnica para sanar y aliviar los problemas generados de la convivencia. En 1977 fue honrada como tesoro viviente de Hawái por su contribución y papel clave en la traducción, interpretación y preservación de las tradiciones de su pueblo. También recibió en 2 ocasiones el premio de la Hawaii Book Publisher Association por su vasto trabajo literario. En 1986, pues ya fue cuando falleció, ¿vale? Como he dicho antes. Por otro lado, Morná Nalamaku Simeona le debemos el conocimiento de la técnica en Occidente. No voy a hablar de su vida, ya que si no me extendería demasiado, pero ella, que también descendía de kahunas, modificó el proceso tradicional y colectivo de Ho'oponopono con el fin de adaptarlo a los tiempos actuales. El nuevo método recibió el nombre de Ho'oponopono autoidentidad, en inglés Self-Identity Through Ho'oponopono o las siglas SITH, y cuya traducción literal sería Ho'oponopono con tu propia divinidad. En este sentido, Monra introdujo un cambio trascendental, instaurando a partir de este momento que el método del Ho'oponopono pasara de ser un proceso colectivo a ser individual, es decir, tú contigo mismo. Por lo tanto, a partir del cambio introducido por Monra, el Ho'oponopono pasó a efectuarse directamente entre el individuo y su propia divinidad. Para poder difundir este nuevo método, creó los seminarios Pacifica Seminars en Waikiki, Hawái, que más adelante derivarían en la creación de la Fundación del Yo, Libertad del Cosmos. Podéis buscar en internet también. Ho'oponopono autoidentidad es un método de sanación para limpiar las memorias dolorosas de forma individual. Únicamente tú en contacto con tu presencia divina, alma o yo superior. El verdadero propósito de Ho'oponopono es descubrir la divinidad en nuestro interior. El Ho'oponopono es un don que nos permite desarrollar una relación profunda con la divinidad para aprender a pedir en cada momento que nuestros errores de pensamiento, palabra, hecho o acción sean limpiados. Mencionar, por supuesto, que Ho'oponopono es un gran potenciador y elevador de nuestra vibración y por tanto de nuestro campo áurico, lo que evita y repele a los arcontes y demás entidades parasitarias. Y dicho esto, querida Encarni, tú estás aquí porque elaboraste en su día un taller precioso que, por cierto, recomiendo a todo el mundo, ya que yo lo he hecho y me ha encantado, sobre el Ho'oponopono. ¿Qué te llevó a decidir hacerlo? Bueno, Sandra, pues a mí me llevó a hacerlo que un día con una amiga fui a un taller de Ho'oponopono y quedé fascinada. Me emocioné muchísimo, me llegó muchísimo y comencé a practicarlo. Entonces, a raíz de ahí empecé a notar cambios en mi vida positivos. Me encantó cómo esa mujer dio el taller y decidí que yo quería hacer lo mismo. Entonces, pues me puse a ello. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste? Porque me has dicho que le dedicaste un montón. Le dediqué muchísimo, porque primero, pues, coger toda la teoría, elaborarlo todo, explicarlo todo. Bueno, elaboraste un PowerPoint cuando tú no tenías mucha idea de manejar ese programa. Yo, la verdad que los ordenadores siempre se me han dado bastante bien, pero la verdad que nunca jamás había hecho un PowerPoint. Y me puse con ello, decidí grabarlo. Entonces, claro, grabarlo era algo, porque es bastante larga, lo que es la teoría, entonces
empecé a leer y a grabarme a mí misma. Luego, pues, cuando llevaba media página se me trababa la lengua. Eso hay tenía que empezar decirlo. de nuevo. Hay que decirlo Entonces- porque es un taller que es extenso y la pobre pues lo hacía del tirón. Y entonces, claro, cuando tú haces tanto del tirón, se te traba la lengua y tenía que volver a empezar. O sea Exacto. que empeño le ha puesto una barbaridad. Y el taller es una maravilla. Muy bien explicado, con unas imágenes preciosas y una música estupenda. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, continuamos, Encarni. ¿En qué consiste más o menos la técnica de Ho'oponopono? Así a grosso modo. Es muy fácil realmente. Pues como realmente tú ya lo has explicado, la técnica de Ho'oponopono es una técnica hawaiana que consiste en el borrado de viejas memorias que se te meten en tu subconsciente y te impiden a lo mejor realizarte como persona o producen miedo, etcétera. Y que pueden venir no solamente de tu vida actual, sino de vidas anteriores. Sí. Y que vienen además en el ADN, o sea, vienen... bueno, ¿y desde cuándo conoces la técnica? Bueno, desde que hiciste, como me has comentado, este Sí. taller. Antes no tenías referencia de No, ella, había ¿no? hecho otras cositas que, bueno, están, Ujú. digamos, relacionadas con más o menos lo mismo, pero lo que es lo Ho'oponopono en concreto, pues no sé, como 4 años y medio, así, ahora que lo conocí y me encantó. Ujú. Bueno, hay que decir que la técnica consiste exactamente bueno, hay muchas variantes, pero lo más esencial y lo más importante de la técnica de Ho'oponopono se basa en 4 palabras, que son las 4 palabras mágicas, porque ya de por sí esas palabras tienen una vibración aparte de la vibración que tú le puedas emitir. Pero es que pronunciando esas palabras siempre vas a emitir una vibración alta, aunque no quieras. Porque el significado de esas palabras es muy profundo. Entonces, las palabras son gracias, lo siento, perdóname y te amo. Entonces, esas palabras pues cuando vienen sentimientos negativos causados pues ya sea por personas, por situaciones, pues si los repetimos a modo de mantra, lo que hacen es primero evitar que nosotros pensemos y le demos vueltas sobre ese problema, porque al emitir las palabras ya no dejas al cerebro actuar. Y por otro lado, estás elevando tu vibración y por tanto evitando que en tu mente se generen las imágenes procedentes de esos problemas y entonces no los estás creando, porque nosotros, como ya, bueno, eso no lo hemos dicho, pero nosotras, tanto Encarni como yo, creemos que nosotras somos, los seres humanos, somos co-creadores de la realidad a través de nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces, bueno, pues cuando tú repites estas 4 palabras, no podemos pensar. Y no podemos pensar en, perdón por la palabra, pero en lo mierda que es todo, en la mierda que nos ha podido pasar con el problema o con la persona. Porque estamos repitiendo 4 palabras muy potentes. Y si ya nos imaginamos a la persona o al problema mientras decimos las palabras, mejor todavía, ¿vale? Bueno, después de este inciso que es sobre la técnica, continuamos. Encarni, ¿por qué consideraste la importancia de esta técnica y qué te llevó a practicarla? O sea, cuando tú fuiste a ese taller, ¿qué fue lo que a ti te impulsó o te emocionó a poder realizarlo? Bueno, lo que me impulsó fue realmente lo que sentí. Yo practicando ese taller, al hacer la práctica, al hacer la meditación, el encuentro con tu niño interior, me emocioné muchísimo. Y entonces yo vi que algo se había movido dentro de mí bastante potente. Ujú. Y como me gustó, me emocioné y vi que hubo un efecto fuerte, pues yo decidí practicarlo. Al practicarlo vi algunos cambios en mi vida, Ajá. positivos. Ujú. Y eso fue lo que me... Lo que ya te motivó más Sí. todavía para realizar el taller. Vale. Y bueno, entonces,
¿Cómo notaste realmente, cuándo o cómo empezaste a notar la influencia de la práctica de la técnica en ti? Así después de... ¿Cuándo? No sé decirte exactamente, al poco tiempo, la verdad que no tardó mucho en Sí. empezar a ver los primeros síntomas, digamos. ¿Cómo? Pues a mí en concreto, cada cual a lo mejor le puede llegar de una forma diferente. A mí en concreto, yo lo que más noté fue como que me vinieron cosas de mi propia infancia, cosas que tenía olvidadas, imágenes de cosas que me hacían recordar, cosas que ya las tenía olvidadas y cosas así. Que a lo mejor estaban ahí latentes necesitando que tú las Exacto. limpiaras de alguna Sí. manera. Porque eso es verdad, el Ho'oponopono cuando empiezas a practicarlo te empiezan a pasar cosas muy mágicas y cada uno dependiendo de lo que necesite para ascender su vibración, para aumentar su vibración, porque como estamos hablando de que todos nuestros pensamientos se quedan como grabados, como en un disco de memoria o algo así, ¿no? En un pendrive, que es más moderno, ¿no? Esta técnica lo que hace es que empieza a remover en tu interior, en tus memorias, y empieza a sacar fuera o a atraer de nuestra realidad lo que nosotros necesitamos para procesar, para cambiar, para limpiar o para sanar cualquier cosa que tenga que ver con cualquier cosa. O sea, es que no os podéis imaginar de verdad los detalles, además son pequeños detalles, pero te vas dando cuenta y dices, qué curioso, ¿verdad, Ten en Encarni? cuenta, Sandra, que es un desbloqueo lo que tú haces realmente Claro. con esto. Tú desbloqueas traumas que tú tienes ahí en tu subconsciente. Al desbloquear traumas atraes cosas que antes no podías atraer. Claro, y te hacen reflejarlo de nuevo y a lo mejor como tienes otra vibración al venir, porque tú ya estás practicando Ho'oponopono, pues es más fácil de limpiar porque lo ves de otra perspectiva, de otro punto de vista, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿a cuántas personas le has hecho tu taller más o menos? Pues la verdad que todavía no a muchas, porque desgraciadamente como tengo que estar trabajando y luchando el día Claro. a día, pues no dispongo de mucho tiempo. Cada vez que puedo lo hago, Ujú. lo habré hecho pues no sé, como 15, 20 personas o así. más o menos. Pues bueno, yo vuelvo a repetir, yo lo he hecho, me ha venido súper bien, porque Ho'oponopono hemos hablado de la técnica, que es esta, pero tiene más técnicas, no solamente esta es la principal, la de repetir las 4 palabras. Ella, en su taller, Encarni, incluye, bueno, una explicación de toda la teoría y aparte incluye pues otras técnicas que no las voy a decir para que así quien esté interesado pues pueda hacer La de venir a mi taller. el taller, ¿vale? Y bueno, ¿qué respuestas has obtenido sobre el taller de esas personas? ¿Has tenido respuestas positivas? ¿Alguna experiencia? De las personas que les he dado el taller, pues la verdad que todas ellas han sido positivas. Todas. Todas te Todas han se han hablado. emocionado muchísimo, les ha gustado muchísimo y han tenido bastantes respuestas positivas también después. Pues sí. Vale, y bueno, ¿tu vida hay algo que cambiara especialmente que puedas contar y que te apetezca contar que fue bueno para ti? A mí me han cambiado muchas cosas, Sandra. Ya, yo lo sé. ¿Tienes Pues, algún ejemplo que pudieras decir? Tengo muchos, si me pongo a contar me tiro aquí hasta mañana, pero bueno, tengo muchos, sí. Por ejemplo, yo te puedo decir que a mí se me ha realizado un sueño. Ajá. Algo que yo me prometí cuando era niña que nunca lo cumplí, después de hacer esto se me ha cumplido. Uh-huh. Ya con eso te digo mucho. Sí. He vuelto después de 32 años al sitio donde yo me crié, que fue en Alemania, no fue aquí en España, y la verdad que no tenía en mente de volver nunca. He vuelto a ese sitio, he vuelto a ver los sitios donde yo me he criado, he vuelto a ver amigos de infancia, colegio, digamos que revivió el pasado. Y sin embargo, tú no tenías nada pensado. No. O sea, Eso fue vino practicándolo, sí. Fue viniendo. Eso vino de la nada y ya está. Y además de maneras muy mágicas, ¿verdad? Sí, muy la verdad que sí. Causales, ¿no? Sí, como cuando te lo ponen en bandeja así, en una bandejita de plata. Muy bien. Bueno, esta es una pregunta que yo sé que es muy trascendental, pero me gustaría que me dijeras, ¿cuál crees para ti que es nuestro propósito en la realidad en la que vivimos? Hombre, yo pienso que el propósito que deberíamos de tener todas las personas, principalmente, es ser feliz, estar bien con nosotros mismos, vivir lo más feliz posible.
Y yo creo que eso es algo que nos cuesta quizás un poquito a las personas, ¿no? Entonces, Claro, el problema es, para ser feliz, la felicidad no depende de nada exterior, sino depende del interior. Exactamente. Entonces, el problema que pasa es que del exterior, por desgracia, pues en el sistema en el que vivimos, no nos ayuda mucho a obtener pues buenas sintonías, vamos a llamarle, para querernos o para estar felices con nosotros mismos, porque estamos expuestos a muchísimos, pues, como diría, porque se me ha quedado la palabra, muchísimos, estamos en un escenario, no me sale la palabra. Busca otra. Bueno, estoy en ello, pero no me sale. Los nervios. Bueno, pues que el sistema no nos ayuda porque estímulos, ¿vale? Estamos expuestos a muchísimos estímulos muy insignificantes, unos que ni siquiera nos damos cuenta y otros muchos muy significantes. Todo tiene que ver pues con los medios de comunicación, que se encargan muchísimo de que no nos queramos a nosotros mismos, pues de que estemos siempre comparándonos, porque siempre nos ponen cómo deberíamos ser, quiénes deberíamos ser, y siempre nos están encasillando, cuando realmente la esencia del ser humano es preciosa, todos somos preciosos y todos tenemos algo especial que nos diferencia de los demás y que hace que en conjunto seamos perfectos. Bueno, después de esta trascendencia, ¿de qué forma crees que Ho'oponopono ayuda a co-crear esta realidad de la que hablamos y a poder separarnos de esta especie de matrix a la que estamos sometidos día a día? Pues tú lo has dicho antes, con tus palabras. El bienestar viene de cómo está tu interior, de cómo te ves a ti mismo. Tú siempre... Hay dos opciones, ¿no? Ver la botella medio llena, medio vacía, ¿no? Entonces, si tú estás mal contigo mismo, no vas a ver mal todo. Claro. Si estás bien, aunque tus condiciones sean malas, aunque no tengas dinero, aunque no tengas no sé qué, pero si tú te sientes bien, la vida se ve de otra manera. Y si tú borras bloqueos que tienes ahí, que te impiden realmente llegar a tu esencia, ser como tú eres, llegar a ti mismo, pues es mucho más difícil. Si tú esos bloqueos los eliminas, los vas borrando, lo tienes mucho más fácil para ser feliz. Y sobre todo, lo que es más importante, si eliminamos bloqueo, nuestra vibración, que es realmente lo que va co-creando la realidad. O sea, cuando nosotros pensamos o sentimos, emitimos una vibración, porque todo es vibración. Entonces, cuando tú emites una vibración positiva, todo lo que atrae, porque somos magnetismo, la energía siempre es magnética, pues todo lo que atrae va a ser siempre pues al mismo nivel. Entonces, por eso hay el mundo, yo creo que por eso está tan caótico, porque hay un caos interior muy grande entre cada individuo. Entonces, colectivamente se refleja. Si todos poco a poco pudiéramos llegar a aumentar el nivel de vibración de nuestro interior a través de pensamientos de amor, de gratitud, de perdón, de solidaridad, de compasión, misericordia, que es otra palabra que está muy olvidada porque parece que pues, es una palabra preciosa. De todos estos sentimientos, la realidad, cualquier realidad, la política, la social, la económica, cambiaría. Entonces por eso nosotras queríamos hablar de esta técnica, porque es cierto que es muy difícil, porque cada uno de nosotros estamos sometidos, aparte de los estímulos externos día a día de la sociedad y del sistema, tenemos también nuestros traumas, nuestros problemas, y por desgracia los de nuestros ancestros, los de nuestros padres, nuestros abuelos, y eso se va a ir haciendo un caldo de cultivo y se impregna
en cada ser de esa familia. Entonces, esta técnica no requiere de ninguna transformación de tu mente ni de nada. Es muy sencilla porque es repetir 4 palabras a modo de mantra para entrar en meditación, o también se puede hacer en cualquier momento y en cualquier sitio, incluso mentalmente. Puedes estar hablando con alguien que te cae fatal y tú estás, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Y veréis cómo cambia la relación con esa persona. Mira, una cosa que quiero decir, Encarni, porque además yo tengo este libro, que se llama Ho'oponopono, ¿vale? De la doctora Mari Carmen Martínez Tomás, por si alguien quiere comprarlo o leerlo o buscarlo. La principal premisa de Ho'oponopono es que la reacción que tienen las personas hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, las reacciones que tienen las personas hacia nosotros, Ho'oponopono dice que la responsabilidad no es de ellos, sino es de nosotros. Es decir, si tu hermano pues está enfadado contigo, pues según Ho'oponopono es porque tú, de alguna manera, estás provocando que tu hermano se enfade, aunque tú sepas que tu hermano tiene la razón. Es algo un poco complicado porque es más profundo, pero si te pones atención y pones a analizarlo, y yo lo he hecho, tiene mucho sentido, de hecho, ya que estamos en esta altura de la entrevista, no lo tenía pensado, pero os voy a contar que yo, por ejemplo, una de las formas en las que me he dado cuenta de la eficacia de esta técnica fue cuando hace 4 años o así estuve trabajando en un restaurante de camarera, y la verdad que me llevaba fatal con un compañero. Me llevaba bastante regular, chocábamos mucho en forma de pensar, en forma de actuar y tal. Y a mí pues me afectaba mucho, no me gusta llevarme mal con nadie, la verdad. Y yo me iba a casa y decía, jo, y tal. Y entonces yo justo por esa época, justo hace 4 años fue cuando conocí la técnica y tal. Y dije, voy a probar a ver si esto es verdad. Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta. Empecé pues a imaginármelo a él y pues me fui del trabajo y durante un par de días cuando estaba en casa lo practicaba y se lo decía, así que, bueno, pues en 2 días, es que no pasaron más, en 2 días de repente yo a él lo notaba mucho más sonriente, me empezó a ayudar, a decirme, a dejarme las cosas preparadas y ayudarme a acordarme de cómo se llamaban, porque yo estaba empezando a trabajar y al principio él no me ayudaba en absoluto. Y hoy por hoy todavía somos amigos, ¿sabes? Mi amigo Jorge, colombiano. Entonces, parece una tontería, pero yo estuve 15 días trabajando ahí fatal y fue hacer esa técnica y en 2 días él empezó a cambiar y yo también. Y ya te digo, desde ese momento en adelante, súper bien, ¿vale? Esto quería decirlo porque es que es verdad, es que es muy, muy potente. Yo os animo a que la practiquéis y si os gusta los resultados que vais obteniendo, os animo a que investiguéis sobre la técnica porque hay ciertas oraciones que se pueden decir por la mañana y por la noche, que no tienen nada que ver con religión ninguna, sino son oraciones muy bonitas, las podéis buscar en internet y encontraréis, que también ayudan a transmutar y a limpiar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues dicho todo esto, Encarni, no sé si quieres decirnos algo más sobre el taller o sobre lo que quieras. Yo creo que ya más o menos tú lo has dicho casi todo. Yo también me lío a hablar. Pues nada, bueno, deciros que yo la técnica la he tenido olvidada, o sea, yo la descubrí porque una amiga mía, muy buena amiga uruguaya, me la comentó, entonces me puse a investigar y a practicarla y empezó a haber cambios en mi vida. Pero cuando tú llegas a un momento en que la vida de repente te la ves bien y te ves tranquila, pues es como que dices, ya no me hace falta nada, ya ni Ho'oponopono ni nada, yo soy fuerte y tiro para adelante.
Y hace poco pues he tenido así también una crisis y a mí se me había olvidado y ella, que además no la he conocido hace mucho, hace 3 meses o así, ¿no? Encarni. Sí. Pues con su taller pues me la ha recordado y ahora pues yo la estoy practicando y la verdad que, bueno, si os contara, me están pasando muchísimas cosas muy buenas, muy mágicas, muy beneficiosas para mí y ya está, deciros que el objetivo de esta vida, como decía Encarni, es ser felices y para ser felices tenemos que aprender a perdonar, porque no es perdonar a nadie, es perdonarse a uno mismo. Cualquier sentimiento negativo que tenemos, lo tenemos hacia nosotros. Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Muy bien. Pues nada, Encarni, muchísimas gracias. Así, corazón. ¡Mua! ¡Mua! Espero que os ayude y que, bueno, vosotros pues os animéis a practicarla y sobre todo a seguir buscando información, que siempre es muy bueno. Gracias y un saludo. Lo siento. Ah, bueno. Perdóname, te amo. Gracias. Gracias, lo siento, perdóname y te amo. Eso siempre. Pero también quería saludar a un grupo de Facebook muy especial para mí que se llama Chemtrails Córdoba, que no me gusta decir Chemtrails, como se dice en inglés. Y a todos los miembros del grupo que conozco, que me conocen, bueno, y a todos en general, pero especialmente todos los que saben quiénes son. Les mando muchísimos besos, abrazos, que para mí ha sido un placer pertenecer a este grupo. He conocido gente maravillosa y, bueno, sobre todo a su administrador, Fran Parejo, que también tiene un blog que se llama Un Salto Cuántico. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque desgrana absolutamente toda la matriz y la realidad en la que nos someten de una manera muy, muy buena y con mucho humor. Y nada, os mando a todos un beso gigante. ¡Mua! Guapos. Adiós.